En el chat no hay nada. No. Bueno, entonces, si no hay ningún inconveniente, vamos a seguir con la resolución de estos problemas. Vamos a pasar a la diapositiva número, donde estaba la pregunta 1, que ya la habíamos trabajado, y vamos a la pregunta 2. Lo que vamos a hacer hoy está con fondo verde. No sé si se ve, si se distingue, Vero. Sí, perfecto. Bueno, dice, clasifique las sustancias en combustibles y no combustibles. Adelante. Los espero sus respuestas. Digan todo lo que quieran decir. Posiblemente la respuesta la tengamos dentro de 10 minutos, pero bueno. ¿Alguien preguntó algo en el chat, Vero? No, a ver. Sí, pará. Dice, yo resolví el A, no tuve inconvenientes. Eso de lo anterior. Y después dice, butano es combustible, magnesio no es combustible. Eso dice Juan. Y después, Antú dice, combustible, gas butano, espérate que se me pasó, y metano. Y hay alguien más que dice gas natural combustible. O sea que para el butano tenemos 2 combustibles, para gas natural. Espera, que voy a... hay una encuesta... en eso estoy. Pero no largué, ¿o sí? Está largada. Ay, me aparece esta pantalla. Perdón, borramos. ¿Qué cosa es lo que borramos? No, la encuesta sin querer. No va. Ah, estoy tocando. Bueno, yo escucho que entra gente en el chat, pero no los puedo ver. Por eso me tengo que bajar de la presentación e irme, porque... No, en realidad las entradas me parece que son en el chat. Agregaron algo, pero están entrando ahora al aula. Ese es el clic. Combustible de oxígeno también, o al menos interviene en el proceso. Combustible gas, bueno, sigan mandando mensajes, dale. Yo, me parece extraordinario que sigan escribiendo. Sí. O que abran el micrófono. Pregunta, en el caso del magnesio, que bueno, por el laboratorio me acuerdo que no sé, sería que hay una combustión, pero pasaba algo cuando se entra energía térmica. Bien. Voy a seguir. Magnesio sí sería combustible. Voy a seguir poniendo la diapositiva. Por favor, estén atentos a lo que escriben en el chat, por favor, porque yo no lo veo. Voy a marcar los que están poniendo como combustible. Creo que butano. Alguien dijo gas natural. Butano, metano, gas natural. ¿Dónde dice metano que no lo veo? Yo estoy leyendo en el... Claro. En el chat. Ocurre que yo no lo tengo escrito. Claro, a metano. no es una opción. Gas natural. Sí, gas natural creo que dijeron, está escrito gas natural. Yo voy leyendo en orden, por ahí repito. Dale. Carbono. Espérate, que lo voy a buscar. Acá, carbono. Sí. Carbono. Y después dice, dioxígeno también, o al menos interviene en el proceso. Después aclara otra vez, el dioxígeno interviene, pero no sé si lo puedo considerar como combustible en sí. Perfecto, yo lo voy a poner así como un signo. Así preguntan, ¿el metano no es el gas natural? Claro, pero no dice metano. Es la mezcla gas natural. Sí. Pero no dice metano. Por eso yo estaba buscando la palabra metano.
Está bien, sí, el gas natural es metano, sí, pero Acá hay más. Carbono combustible, dihidrógeno también. a ver dónde está el dihidrógeno, a ver dónde lo tengo. Acá, dihidrógeno, ahí. Al dihidrógeno lo encuentran como combustible. Alguien habló del magnesio y el magnesio también hay un signo de interrogación con el magnesio. Bueno, seguimos. Juan, lo tuyo no es pregunta, ¿verdad? Es una afirmación. El magnesio no es combustible. ¿En afirmación? Sí, bueno, para charlar en el signo de pregunta, Juan dice que no es combustible. Pero antes alguien dijo que creía que sí. Por eso, vamos a poner 2 signos de pregunta, Vero. Porque hay gente que dice que sí y otra gente dice que no. ¿Qué está faltando acá para hacer una clasificación? Profe, una consulta. Presentate, por favor, porque no veo. Facundo, sí. Ah, Facundo. Facundo del aula 05. Sí, Hola, Facundo, buen día. buen día. Che, para que sea combustible no tiene que reaccionar y en el producto tiene que tener una liberación de energía térmica. Bueno. Entonces, lo que está acá, Y el magnesio cuando vos le agregás, cuando sería lo incentivás, no libera energía, que lo usan a pólvora, lo mismo en el laboratorio, creo. Bien, hay una serie de ideas ahí, Facundo, que te confunden, ¿no es cierto? Sí. Y a propósito te confunden, y aparte, a propósito, el práctico que hiciste en el laboratorio tendría que iluminar esta pregunta, más que confundir. Claro. Lo que está diciendo Facundo, una parte voy a tomar de lo que dice Facundo. La primera parte que tomo de Facundo es que todas las combustiones, si bien son espontáneas, necesitan un inicio térmico. Una vez que se produce el inicio térmico, es decir, que se dan las condiciones para que la velocidad de la reacción sea lo suficientemente alta como para que yo pueda ver esa combustión, macroscópicamente hablando, luego se autosostiene, es decir, no hace falta seguir calentando o seguir haciendo el inicio térmico para que la combustión continúe. ¿Eso está claro, Facundo? Sí. Bien, entonces, todas y cada una de las combustiones son reacciones espontáneas, pero necesitan un inicio térmico. Primer punto. ¿Hasta ahí? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Lo que se hizo en el laboratorio, ¿alguien me puede relatar lo que se hizo en el laboratorio? Porque se supone que el laboratorio es el que permite tener una prueba de lo que es una combustión, por ejemplo. Pero bueno, a ver, ¿alguien me lo puede describir? ¿Me puede describir lo que vieron? Profe, en el laboratorio de la semana pasada lo que vimos es que el magnesio sí es combustible, porque cuando lo calentábamos ¿Quién está hablando? Perdón, ¿quién está hablando? Kevin. Bien. Kevin Nardi. Dale. No, que en el laboratorio nosotros lo que hicimos fue prender magnesio hasta que se oxidó. Y sí, era combustible, porque una vez que prendíamos una pequeña parte del magnesio, reaccionaba toda la pieza entera de magnesio. Perfecto. Se consumía. Bien. Una pregunta les hago a ustedes. ¿Con qué hicieron el inicio térmico del magnesio? El día que yo fui,
no había gas, así que lo prendimos con uno de los... no, Con no una me sale la mecha palabra. con alcohol. Eso. Gracias. Bien. Una pregunta, ¿me podrían describir cómo generaron la llama? ¿O ya estaban encendidos los mecheritos? Ya estaban encendidos. No, estaban apagados. Los prendimos con un fósforo. Lo prendieron con un fósforo. Supongo que es Lorena, ¿no? Sí, buenos días. Buen día. ¿Es lo mismo que haces vos en tu cocina, Lorena? Parecido porque tengo chispero. La cocina prende sola, solo oro y gas. Dale, sí. Yo a veces el chispero no me anda y tengo que usar el fósforo. Sí, sería lo mismo. Bueno, perfecto. Quiere decir entonces que tanto lo que viene por la red como lo que había en el mecherito tuvo que ser activado con un inicio térmico, ¿verdad? Quiere decir entonces que tanto lo que viene por la red, gas natural, metano, una mezcla de gas natural, metano, con otros gases, y lo que estaba dentro del recipiente que funciona como mechero, son sustancias, mezclas, combustibles, que necesitan de un inicio térmico para que comience la combustión. Pero después no estoy con el chispero permanentemente sobre la hornalla, o con el fósforo permanentemente sobre la mecha del ¿está bien lo que digo? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí, profesor. O sea, se necesita solamente para darle inicio. Correcto. Eso quiere decir que si lo único que necesito es darle el puntapié inicial, luego es como cuando se da el puntapié inicial para empezar el partido de fútbol, ¿no? Después, ¿quién te para? ¿Quién los para? Menos que haya algún otro problema, pero los 45 minutos la pelota rueda, está rodando. Entonces, digo, el puntapié inicial, o sea, el punto de partida es el inicio térmico. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa después del inicio térmico? Y es lo que Facundo estaba relatando. ¿Qué pasa cuando eso que tuvo un inicio térmico, después, ¿qué le pasa a esa sustancia? Se transforma. ¿Y con qué otro reactivo se transforma? ¿Qué les parece? ¿Con el de oxígeno? Claro, el dioxígeno interviene en todas las combustiones. Si no hay dioxígeno, no hay combustión, obviamente. ¿Y qué más se observa? Que da un óxido en el producto. Bueno, en el caso del laboratorio, Del ustedes magnesio, ¿no? perfecto, en el caso del magnesio ustedes dieron un óxido. Y en el caso del mecherito, y en el caso de la hornalla de la cocina de Lorena, lo que se observa. Que la reacción libera calor. Correcto. Y además, una luminosidad. Las reacciones de combustión generan gases. Cuando los combustibles son compuestos del carbono, liberan gases y además los combustibles que vienen en la red tienen un montón de porquerías, entonces liberan un montón de gases. El punto es que hay una liberación de energía térmica porque todas las reacciones de combustión son exotérmicas. Recuerden entonces que para que yo sepa si una reacción de combustión es exotérmica, yo puedo corroborarlo a través de las energías de enlace. ¿Se acuerdan? Bien, eso aparte. Entonces, todas las reacciones de combustión son
o exoérgica porque veo luminosidad, exotérmica porque hay liberación de energía térmica, etc. Liberan energía, son liberadoras de energía. Entonces, son espontáneas, tienen inicio térmico y son liberadoras de energía. 3 características fundamentales de las combustiones. Ahora, hay otra característica, que ustedes posiblemente no la tengan en cuenta, porque el tema que estamos tratando hoy, y lo que vamos a rendir el jueves, todavía no profundiza en este tipo de transformaciones. Pero tenemos que saber que si una sustancia puede aumentar el número de oxidación del elemento que forma la sustancia, esa sustancia se transforma en un combustible. Eso en términos químicos, teóricos, se dice que toda sustancia que pueda sufrir oxidación, es decir, que pueda aumentar su número de oxidación, que esté en un número de oxidación bajo y que lo pueda aumentar, es un potencial combustible si es que se dan las condiciones del comburente oxígeno. Quiere decir entonces que habrá que buscar en todas estas sustancias cuál de todas ellas puede aumentar su número de oxidación. Y como las combustiones se dan con el dioxígeno, tenemos que buscar elementos que no sean dioxígeno, obviamente. Que no sean el elemento oxígeno, Entonces, el magnesio y cualquier metal es combustible. El magnesio y cualquier metal es combustible. Por lo tanto, las sustancias combustibles que tenemos acá son, ahora ustedes me lo van a decir, y yo voy marcando. Le sacamos y tenemos magnesio, aluminio, hierro. Sí, pero dice, no está bien, polvo de hierro. Sí, bueno, es polvo de... pregunto, ¿alguna otra sustancia que ustedes vean que puede el elemento aumentar su número de oxidación? El amoníaco, ¿con qué número de oxidación trabaja el nitrógeno? ¿3? 3 El que habla me tiene que dar su nombre y decirle la respuesta. Buena pregunta, profe. ¿Más 3? ¿Puede ser? Bueno, ¿por qué no vemos? Luis, acá hablando, una consulta. En el caso del amoníaco, vos estás en NH3 y podrías pasar amonio, que es NH4, o sea, aumentaría un nivel de oxidación. No, ese análisis no. Ok. ¿Qué número de oxidación tiene el hidrógeno?
Más uno. Más uno. Más 1, No correcto. es 1. Y entonces el número de oxidación del nitrógeno, ¿cuál es? Menos 3. Menos 3 3. menos. Ah, menos 3. Menos 3. Menos 3. Sí, me faltaba hacer escribirlo, digamos. La valencia es 3, el número de oxidación es menos 3. ¿Y puede aumentarlo? ¿Hay algún compuesto que tenga el nitrógeno con un número mayor? Correcto, Pedro, correcto. Por ejemplo, más 5, claro. Entonces, Pedro, te digo a vos, Pedro, ¿puede oxidar, puede hacer, el amoníaco podría actuar como un posible combustible? Yo estoy leyendo el chat, por eso. Correcto, Pedro. Entonces, el amoníaco también lo podemos colocar como combustible. Amoníaco, C. Bueno. El dioxígeno es un comburente, él no se puede oxidar más de lo que está, no tiene un número de oxidación mayor que 0. En el trióxido de dialuminio, ¿con qué número de oxidación está actuando el aluminio? Más 3, ¿no sería? Más 3, ¿puede aumentarlo? No. Entonces no va a ser un posible combustible. Monóxido de hierro, ¿qué número de oxidación tiene el hierro en el monóxido de hierro? Más 2. ¿Puede aumentarlo? Puede tener más 3. Obviamente. O sea que podría ser combustible. Sí. Bien. Azufre. No es un metal. ¿Qué número de oxidación tiene el azufre en el azufre? 0. 0. ¿Puede aumentarlo? Sí. Entonces es combustible. Sí. La pucha no es combustible. Puede. Dióxido de azufre. ¿Qué número de oxidación tiene el azufre en el dióxido de azufre? Más 2. Perdón. 4. No sé si más 4 o más 2. Más 4. ¿Puede aumentarlo? A más 6. ¿Es un posible combustible? Parecería que sí. Sí. Agua. ¿Qué número de oxidación tiene el hidrógeno en el agua? Más 1. ¿Puede aumentarlo? No. Dióxido de carbono. Alguien dijo recién, creo que Juan, que el dióxido de carbono no es combustible, porque es el producto de la combustión. Entonces tiene razón, pero la razón no es que sea, o sea, no es que sea el producto. La razón tiene que ver con la estructura del dióxido de carbono. ¿Cuántos electrones aporta a la unión con el oxígeno el carbono en el dióxido de carbono? ¿Todos sus electrones de valencia? ¿La molécula es polar o apolar? ¿Cuántos enlaces hay en la molécula del dióxido de carbono? ¿De qué tipo son? ¿Simples, dobles, triples, polares o apolares? ¿Con qué número de oxidación trabaja el carbono en el dióxido de carbono? No, todo eso tengo que saber de dióxido de carbono. A ver, empecemos. ¿Cuántos electrones aporta a los enlaces el dióxido de carbono? El carbono está en el centro y aporta 2 de cada, para armar 2 enlaces de cada lado, básicamente.
eso de básicamente está de más. No sé quién está hablando, pero... Bueno, retiro lo de básicamente, Luis, acá hablando. Vos tenés dos electrones que tiene el carbono, que lo arma doble enlace con el del oxígeno, a cada lado. Perfecto, perfecto, muy bien. Cris, Aporta 4, dice que es polar, dice Juan, dice que es doble y que el número de oxidación es más 4. Bien. Cristina, ¿sabés qué? Tiene la mano levantada Juan, que mientras vos ibas haciendo las preguntas fue contestando todo en el chat. Ahí... La estoy leyendo, claro. Ah, perdón, no, pensé que no estabas en el chat, por eso, porque tiene la mano levantada Juan inclusive. Sí, Juan, sí. Me puse a mirar el chat porque escucho que están escribiendo. Sí. Al escuchar cuando escriben, yo me voy de la como es de la pantalla y voy a ver el chat. Gracias, Vero, sí. Entonces, son 4 electrones de valencia, el enlace es polar, el enlace es doble. Juan, ¿te animás a decir si la molécula es polar o apolar? No, pero cuando vos dijiste que era polar, ¿a qué te referías con polar? ¿A la molécula o a los enlaces? Ah, a la molécula. La pregunta que faltaba era si los enlaces, ¿cómo eran los enlaces? ¿Dobles y eran polares o apolares los enlaces? Los enlaces ahora me refiero. Los enlaces son polares. Claro, Génesis, perfecto. ¿Y por qué Génesis, si son polares, la molécula en su conjunto es apolar? No tiene que ver con la orientación, es decir, cómo están... Con la forma, claro, correcto, claro. La molécula es simétrica. Exactamente. La forma de la molécula, ¿qué ángulo de enlace tiene? Pi 180 grados. Pi sobre 2. Pi. 3 metros de pi, ¿cuál es el ángulo? 180 grados, pi. Pi, correcto. Bien, es apolar, entonces toda la molécula es apolar, porque los grupos están orientados en una línea, y por lo tanto los momentos dipolares de cada enlace se anulan, y entonces la molécula resulta ser apolar, correcto. Bueno, muy bien el aporte de todos. Seguimos. De todas maneras, quiero aclarar lo siguiente. Que Juan haya dicho que el dióxido de carbono no es combustible porque es producto, es una justificación. Yo creo que está bien. Yo me voy a meter yo sé que es un tema bastante complicado pero les voy a preguntar. Igual, a lo mejor alguien lo puede responder. El dióxido de carbono es un producto de un tipo de combustión. ¿De qué combustión estamos hablando cuando el dióxido de carbono es el producto? Está hablando, Josefina, de una combustión completa. Estamos hablando, correcto, de una combustión de un hidrocarburo, es decir, un compuesto que tiene carbono, obviamente, y que es completa. ¿Qué número de oxidación tenía el carbono en este producto? Más 4. Pregunto, en el metano, que es el hidrocarburo más simple, o en el carbono sólido, que es un no metal con número de oxidación 0. ¿Qué le pasa al carbono cuando va desde el metano o desde el carbono hacia el dióxido de carbono? A su número de oxidación, ¿qué le pasa? Aumenta. Aumenta. ¿Y
¿Y a qué número llega? A más 4, ¿verdad? Claro, el máximo. Claro, ese más 4 es el máximo número de oxidación que puede tener el carbono. Entonces se dice que cuando el carbono aumenta su número de oxidación hasta el máximo, la combustión es completa. En el metano es menos 4. En todos los hidrocarburos es menor que 0 el número de oxidación. Entonces, cuando llega a dióxido de carbono, esa combustión es completa. Es decir, el elemento se oxidó a su máximo número de oxidación. Por lo tanto, la combustión es completa. Otra pregunta, y yo sigo haciendo referencia a Juan. Juan, el agua es un producto de la combustión, completa, incompleta y muy incompleta de los compuestos del carbono. Repito, el agua es un producto junto con el dióxido de carbono de la reacción de combustión de los hidrocarburos. Vamos a empezar por ahí, de los hidrocarburos. Con el criterio que me dijiste que el dióxido de carbono no era combustible porque era producto, también podrías haber dicho que el agua, al ser producto de la combustión del carbono, metano, hidrocarburos en general, también podría ser considerado no combustible. ¿Qué te parece, Juan? No sé si Juan me está escuchando. Perdón, ¿puedo hacer yo una consulta hasta que Juan responda? Luis, habla acá. Sí, entonces, plantear que todos aquellos que son productos de una combustión, de cualquiera sea el elemento que obviamente probablemente tenga carbono o no, en este caso, ¿es justificación suficiente para decir que no es combustible? No, estoy haciendo el paralelismo. Okay. Todos lo hacen. ¿Qué es lo que todos lo hacen, Pedro? No, la justificación o la explicación es que aumente el número de oxidación, eso es combustible. Perfecto, pero sirve solo para inferir, básicamente. A ver, no. Si yo hago... No, Pedro, no sé qué me estás queriendo decir. Bueno, no sé lo que me quiso decir, pero bueno, está bien. No, porque usted dijo que no sabía si Juan lo estaba escuchando, entonces él le dijo que todos lo estaban escuchando. Bien, gracias, Sofía. Bueno. Una cosita. A raíz de lo que dijo el compañero Luis, la combustión de los hidrocarburos puede llegar a carbono, puede llegar a monóxido de carbono o puede llegar a dióxido de carbono. De esas tres sustancias, ¿cuál es la combustible? Como producto de las combustiones. El carbono. El carbono y ¿quién más? ¿Y cuál otro habías dicho? Las combustiones son la de los hidrocarburos, completa, incompleta y muy incompleta. Si es completa, da dióxido de carbono. Si es incompleta, da monóxido de carbono. Y si es muy incompleta, da carbono. El carbono el carbono y el monóxido de carbono estimo que son combustibles porque pueden aumentar su número de oxidación. Perfecto. Entonces, no es razón suficiente para decir que por ser producto de una combustión, no es combustible. Perfecto. Podemos inferir que podría no serlo y tenemos que agarrar y dar una revisión extra al producto que se generó, básicamente. Claro. Al producto que se generó. Juan dice, el dióxido de carbono no porque es producto. Y si en vez de dióxido de carbono da monóxido, no podemos hacer esa misma análisis. Bien. Y
el agua no es combustible. Menos mal. No es combustible el agua. Estaríamos en problema. Tenemos pruebas de que el agua no es combustible, perfecto. Entonces, el agua es producto de la combustión. De la combustión de los hidrocarburos, ¿no? Obviamente. Cuando el combustible está formado por carbono e hidrógeno, siempre el producto es agua y un compuesto de carbono, obviamente. Cris. Sí. Escucha, en una de las cosas que creo que es la que estabas leyendo vos, no sé si después lo vas a seguir, pero lo que había puesto Juan es, el dióxido de carbono no es combustible, que es esto que estuviste diciendo, que quedó aclarado. Dice, es el resultado de la combustión. Y él después aclara, lo mismo que el dióxido de azufre. Y ahí tenés el caso del que estás explicando vos, el dióxido de azufre es producto de una combustión, pero también puede ser combustible y llegar a formar el trióxido de azufre, ¿no? Es el mismo ejemplo que estabas poniendo vos con el carbono, a las 8:40. Tal cual. No vi lo de Juan del dióxido de... Está bien, gracias, Vero, perfecto. No, perfecto. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. La combustión del... a ver si me ven. Guíame, por favor. Se ve todo el pizarrón ahí, Cris. Ay, perdón, pero estoy... Se ve todo el pizarrón, Se ve perfecto, profesora. ¿Se ve bien? Se ve excelente. Bueno, entonces, cuando yo hago esto... Puede que me dé esto... O puede que me dé esto. Pero puede ser... yo tuve un inconveniente el jueves a la noche y dejé todos mis útiles, inclusive lo que tenía para corregir en la facultad. Por lo tanto, no tengo fibrones, no tengo nada acá. Entonces, ocurre que estoy tratando de cargarlos, estos que no se pueden cargar tan fácilmente a medida que voy escribiendo. Bueno. Entonces, yo escribí 3 combustiones. Las 3 tienen al elemento azufre. ¿Cómo hago para que esto sea una ecuación química? ¿Se imaginan una ecuación química? Hay que balancear de aquel lado, básicamente. ¿A quién tengo que balancear? Tengo que poner un oxígeno. Está bien, pero no lo puedo poner así. No. Tengo que poner así. Pero entonces ahora tengo 4. Entonces, lo que yo hago es decir, si acá tengo 3 y acá tengo 2, pongo 3 medios y multiplico todo esto por 2. Entonces ahora me va a quedar ¿y a ustedes qué les parece? Esto, balanceado así, desde el punto de vista de la energía, porque lo conozco, porque sé que es toda con exotérmica, y como ecuación química que tiene ese balance, ¿es una combustión completa o incompleta? No sé si me escucharon, ¿es completa o incompleta? Es completa.
usás para decir eso, Pedro? No, Renzo, que el azufre no estaría con número de oxidación más 6 ahí. Claro. Se fue se fue al... Bien. Y sí, yo escribo la otra. Sería una combustión incompleta, pero bueno, no importa. Lo de completa e incompleta lo dejamos para el carbono, que está más institucionalizado. Ahora, ¿esto puede ser combustible? ¿El dióxido de carbono puede ser combustible? Y sí. Entonces, la combustión del del azufre, del dióxido de azufre, me lleva a la formación del dióxido de azufre, y para que esto sea una ecuación, ¿qué tendría que hacer? Balancear. Muy bien, bien. Un 2 adelante del dióxido. Sí queda como la de arriba. Y un 2 adelante del trióxido de azufre. Y un 3 adelante del dioxígeno. Ahí te pasás. Correctísimo. Ahí está. ¿Por qué le ponen un 3 adelante del dioxígeno? Sí, ahí. El último 3 creo que no va, ¿no? Hay 6 oxígenos. A6 más 4, 10. No, es que en los reactivos vos tenés dioxígenos. Me parece que sería uno solo. Sí. Porque si no da la cuenta de 10 oxígenos del lado de los reactivos. Es un solo dioxígeno, me parece a mí. Hay 4 a partir del dióxido de azufre, Cris. Más 2 del dioxígeno. Son 6, claro. No va el 3. ¿Están seguros? No, me está haciendo dudar ahora. Eso así no es ecuación, no está balanceada. Entonces, ¿Sacamos el 3? obviamente. Por eso, no confíen en todo lo que ven y todo lo que está escrito. Tienen que razonarlo como lo hicieron, perfecto. Bien, entonces seguimos. Muy bien, se dieron cuenta que estaba mal. No era una ecuación química, obviamente, esa es la respuesta. Seguimos. Entonces tenemos que el dióxido de azufre es combustible, el dióxido de carbono no, y el monóxido de nitrógeno, ¿qué les parece? Siguiendo la misma lógica, podemos plantear que sería combustible porque puede aumentar su nivel de oxidación. Bueno, muy bien. ¿Y el monosulfuro de hierro? El monosulfuro de hierro está en las piritas. Mismo razonamiento, monosulfuro de hierro. ¿Qué número
de oxidación tiene el azufre en el monosulfuro de hierro? Cuatro, 6. Con 4 o con 6 funciona. A ver, por favor, Luis. antes de decir si funciona o no funciona, tenemos que ver qué número de oxidación tiene el hierro y qué número de oxidación tendría que tener el azufre para que este compuesto sea eléctricamente neutro. Bueno, es monosulfuro de hierro 2 o 3 sería. No, a ver, analizalo, no me digas, no me hagas una pregunta como yo te pregunto. Ok. Sofía, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Vos qué opinás? ¿Con 2? Perfecto, el 2 del hierro, pero ¿es más o menos 2 el hierro? El hierro con más. Más 2, ¿y el azufre entonces? Menos 2. Con menos 2, correcto. En el monosulfuro de hierro el azufre está con menos 2, obviamente. Ni con 4, ni con 6, ni con 2, no, con menos 2. Sí, igual fue mala mía. Agarré y leí rápido la tabla, me confundí del elemento que estaba leyendo. Luis, te Sí. voy a dar un consejo. Antes de emitir una opinión, pensá 3 veces antes de hacerlo. Totalmente de acuerdo. No pienses con el micrófono abierto en voz alta, porque puede Confundir. hacer más ruido del que ya existe, aunque estemos en silencio. Entonces, Mil disculpas. y larga la respuesta. Aunque esté mal, no importa, pero una respuesta. Bueno, Perfecto. en el monosulfuro de hierro, honestamente, no sé quién es combustible. Si es por el catión hierro 2 o el anión monosulfuro, pero la idea es que hay posibilidades de que alguno de los dos se oxide, por lo tanto, lo pongo. El monosulfuro de hierro también. Bueno, quiero que me digan qué les pareció esta pregunta. Me sirvió para aclarar muchas dudas. ¿Ustedes pensaban que esta pregunta era tan simple como todo lo que charlamos o no? No, profe, yo lo quise hacer y no sabía por dónde arrancar. Perfecto, porque te faltaba, Lorena, algo muy importante que dijo Luis adelante en el chat. ¿Cuál es la definición o cuál es la interpretación? Claro. Porque busquemos en Wikipedia, si ustedes pueden, la definición de combustible. A ver qué dice. Por favor. ¿Alguien puede ir al Wikipedia o a la enciclopedia, al diccionario, y pedir qué significa? ¿Alguien le puede leer lo que ustedes pueden encontrar? Profe, yo lo he abierto acá por curioso, lo busco. Dale, Combustible es cualquier material capaz de liberar energía cuando se oxida de forma violenta con desprendimiento de calor. Sí, acá hay Tomás. supone la liberación de una energía de su forma potencial, energía de enlace a una forma utilizable, sea directamente energía térmica o energía mecánica, dejando como residuo calor, dióxido de carbono y algún otro tipo de compuesto químico. Bien. Después dice Luis, dice combustible es cualquier material capaz de liberar energía cuando se oxida. Es la misma. Es la misma. Esa no es la de Wikipedia. ¿Cómo? Hay copia la de Wikipedia. Dale, copia, Sofía. Tendríamos que pensarlo como una reacción de oxidación, entonces. Sí, pero todavía no, Sofía. Todavía no. Simplemente se aumenta el número de oxidación, nada más, no lo pienses. Con esa condición de decir si puede aumentar el número de oxidación, lo ponemos directamente como combustible.
combustible, entonces. Claro, por ahora sí, por ahora sí. Listo. Ahora vos fijate, Sofía, dice la combustión, en sentido amplio, puede entenderse como toda reacción química, estamos de acuerdo, relativamente rápida. No, es recontra lenta. De hecho, si yo abro la hornalla de la cocina, no entra en combustión. ¿Qué le falta para que sea rápida? El chispero de Lorena. El inicio térmico. Eso está mal. Cuando ellos dicen relativamente rápida, están obviando que los hidrocarburos, por ejemplo, el carbono que hay en las acerías, en las atmósferas, y todo lo que es combustible, si no le hacen un inicio térmico, no entra en combustión. De carácter notablemente exotérmico, estamos de acuerdo, que se desarrolla en fase, bueno, qué sé yo. Incluso lo vimos en el laboratorio con el magnesio, nos llevó un rato largo. Claro, claro. O sea, no fue incluso como el chispero y el gas, digamos, que sale de la cocina. Obviamente, yo lo hago porque es muy... lo que vos dijiste, Lorena, creo que va a quedar anclado en la mente de todos los chicos, de que están escuchando. Sí, llevó bastante tiempo, incluso lo tuvimos que hacer 2 veces porque tuvimos que agarrar más material porque no prendía. Claro, vos te imaginás toda la viruta de magnesio que ocurre en las industrias, las virutas de zinc, las virutas de azufre, de carbón, todo eso, si entrara en combustión, viviríamos en un planeta lleno de fuego, qué sé yo, digo. A ver, por eso, hoy por hoy, es muy importante esto de decir, bueno, voy a la clase de química, a ver qué me enseñan hoy, y después entonces puedo interpretar lo que dice Wikipedia, no antes. Porque si no, tiene un despelote bárbaro en la cabeza. Entonces, desde el punto de vista de la teoría clásica, la combustión se refiere a las reacciones de oxidación que se producen en forma rápida de materiales llamados combustibles, formados fundamentalmente, Sofía, me quedé ahí. No lo copié, ahí lo busco. Dale. La teoría clásica, vaya a saber qué teoría, ¿no? Teoría clásica, bueno. Igual lo de relativamente rápida, o sea, tampoco, nosotros lo sabemos por física, o sea, todo es relativo, depende de qué, relativamente rápido, si hablamos en años, sí, es rápido, porque el tiempo es relativo. Está bien. Formado fundamentalmente por carbono e hidrógeno y en algunos casos por azufre en presencia de oxígeno denominado comburente y con gran desprendimiento de calor. Bueno, está bien. Yo tengo en la diapositiva de combustibles todas las reacciones de combustibles donde tengo combustibles con nitrógeno, con azufre y con carbono y bueno. En definitiva, si hay que decir algo, gracias Sofía, gracias los chicos Tomás, gracias Luis que escribieron las definiciones que encontraron, les agradezco muchísimo. De nada. Y espero que esta clase pueda ir ampliando un poquito más el panorama y bueno, Ciro, a ver, el asunto, a eso iba y eso justamente, a que el combustible por excelencia es el dihidrógeno. ¿Por qué? Porque da agua que, si bien contribuye al efecto invernadero, no es como el dióxido de carbono y no es como el monóxido y no es el dihidrógeno cuando se lo quema, no tiene toda la porquería que tienen todos los derivados del petróleo, obviamente.
En realidad, lo que hoy por hoy se hace son reacciones para fabricar dihidrógeno que pueden usar combustibles fósiles o pueden usar electrólisis, pero bueno, todos necesitan de algún tipo de energía. Cualquiera de las reacciones que se utilicen para fabricar dihidrógeno requieren de energía, por eso es tan costoso. Ese es un problema. Y el otro problema que tiene el dihidrógeno, que se lo tiene que transportar. No se puede transportar dihidrógeno como se transporta en una nave espacial, en estado líquido, en un auto. Tendríamos que tener un coche muy grande para poder transportar a pesar de que está líquido, o sea, como combustible líquido, porque es muy poco denso, aunque esté en estado líquido, tiene una densidad extremadamente baja. Entonces, el problema del dihidrógeno es que no se lo puede transportar tan fácilmente, y una de las maneras de transporte es aliado a metales prácticamente nobles. Bueno, punto y aparte. Cris, una cosita que no estoy segura, me parece que no lo comentaron, a las 9:22, cuando Luis puso una definición de combustible, dentro de eso decía, supone la liberación de energía de su forma potencial a una forma utilizable directamente o energía mecánica, dejando como residuo calor, dióxido de carbono y algún otro compuesto químico. Digo porque ya lo hablaste un montón, pero no siempre una combustión va a dar dióxido de carbono. Pero me parece que ahora, después de eso que estaba escrito, no lo habíamos vuelto a decir. Claro, acá dice dióxido de carbono como único producto del carbono, pero puede dar monóxido de carbono o carbono. Sí, está bien, gracias, Vero. Puede ser un compuesto que no tenga carbono el combustible, digo, y entonces no va a dar dióxido. No, obviamente, pero... dióxido de carbono. Eso. Lo que pasa que cuando hablan de las combustiones en los portales, generalmente se refieren al carbono. Uh-huh. En fin, y algún otro compuesto químico, el agua. El agua. Porque si es un combustible con carbono, da un óxido de carbono, o carbono, calor y agua. Bueno, muy bien a todos, vamos a seguir. Bueno, ¿con qué seguimos, Vero? Voy pasando, Vero. Perdón, ¿puede un momento poner la pregunta que estaba antes? Gracias, me fui a otro lado, ahí está. Sí. Gracias. Listo, profe, gracias. Esperá, que esta quedó medio mal esta. No, ¿qué estoy haciendo? Borrador. ¿Por qué no me borra? Iba a marcar toda la... Oh, y estoy lentísima. Necesito un inicio térmico yo. Bueno, el monosulfuro de hierro también va, y Génesis, por favor, no es que esté tachado. Sí, se entiende. Bueno, sí, porque yo necesito inicio térmico, no sé por qué no me borra. Bueno, vamos a la otra, esto ya lo dimos, Profe, Sí. una consulta. Sí. El sulfato de hierro, cuando lo juntás con agua, que te queda sulfato de hierro pentahidratado. Eso también Estoy hablando primero. ¿Eso qué es una combustión o no? Facundo. Facundo, sí, ahora dale. ¿Qué me decías? ¿Viste cuando vos el sulfato de cobre más agua, que te queda sulfato de cobre? No, pará, Facundo. ¿Qué reacción me estás dando?
El sulfato No, de- porque eso también liberaba calor y... Claro, el sulfato de cobre... Bueno, sí. bueno, muy bien, muy bien. Hay transformaciones que liberan calor. Vos sabés cómo vos podés demostrar Claro. que una transformación es exotérmica a través de las energías de enlace, ¿te acordás? Bueno, si no te acordás, estudialo. No importa. Sí, sí. Hay transformaciones que liberan energía. Yo te invito, pero te invito teóricamente, hipotéticamente, no lo hagas porque te vas a quedar sin dedos y sin uñas y sin manos. Que si vos tuvieses en tu mano óxido de calcio, cal viva, y pongas esa cal en agua, te vas a quemar la mano y te van a salir ampollas y vas a tener una quemadura de un grado gravísimo. Hay reacciones químicas y transformaciones físicas que son exotérmicas y muy exotérmicas. Pueden ser disoluciones físicas o pueden ser disoluciones químicas. Y eso no son combustiones. Facundo, Así, perfecto. Perfecto, apóstol. Ahí lo puse en el chat. ¿qué me querías decir, Facundo, con el sulfato de cobre? No, que me estaba ahí entre la duda de la combustión, pero con lo que dijiste me quedó claro. ¿Pero está claro eso? Sí, sí. Entonces, que sea exotérmica, que libere energía, cualquier transformación puede ocurrir. Ahora, si vos estás delante de una combustión, sí o sí es una reacción extremadamente lenta que parece que no va, o sea, que no existe, no se verifica, pero con un inicio térmico es rápida, es espontánea, porque se mantiene, y es exotérmica. Esa es la característica más importante de la combustión. Después le vamos a ir poniendo otras cualidades. Ya sabemos que hay un aumento en el número de oxidación del combustible. Eso también es importante para definir combustible. Ahora, que una transformación sea exotérmica no te lleva a decir que es una combustión. ¿De acuerdo? En una combustión tiene que haber dioxígeno como reactivo y tiene que haber un cambio en el número de oxidación del oxígeno y del elemento del combustible. ¿De acuerdo? ¿Alguno? ¿Me repite su última? Sí, ¿quién habla? Juan, Juan, sí. ¿Qué lo pasa? del cambio en el número de oxidación. ¿Vuelvo a repetir? Espera. Lo último que dijo, las últimas dos oraciones que dijo. Bueno, lo voy a decir sin inicio térmico, digamos. Las reacciones, las transformaciones químicas o las transformaciones físicas pueden ser endotérmicas o exotérmicas. Las características de una combustión es que sea exotérmica. Si tengo una combustión, tiene que ser exotérmica. Tiene que tener al dioxígeno como reactivo. Tiene que haber cambios en el número de oxidación del oxígeno, del elemento oxígeno y del elemento del combustible. Es irreversible, esta es otra de las cosas que me había olvidado de decir, es irreversible, son irreversibles. Y se producen con inicio térmico. Ah, perfecto, era para tenerlo registrado, por el cambio de número de oxidación no me lo sabía.
Bueno, Juan, cuando veamos reacciones de óxido-reducción, redox, ahí vamos digamos, a estar más seguros de lo que estamos diciendo. El aumento en el número de oxidación del elemento del combustible lo vamos a definir como oxidación. Entonces, bueno, por eso en Wikipedia dice que es la oxidación. Pero vamos a dejarlo por un tiempito. Lo que más me parece importante de las combustiones es que son exotérmicas, irreversibles, espontáneas y con inicio térmico. Y por supuesto la definición de combustible, que es una definición, es una interpretación desde el punto de vista de la química a que llamamos combustible, ¿no? Que aumenta su número de oxidación. Bueno, lo de irreversible, ¿por qué les parece que es importante? ¿Por qué les parece que decir que las combustiones son irreversibles es importante? Es un poco de la naturaleza de lo mismo, es un cambio al que no se puede regresar, o sea, es como decirlo, que se pierde algo, en definitiva. Claro, vos imaginate, Juan, ¿qué pasaría? Energía infinita, sí, ya está. Es rápida. Como habríamos encontrado la fuente del combustible infinito. Si fuese reversible. ¿O no? Sí, ¿de qué estamos hablando, hermano? Bueno, 2, 4, 3. Perdón que me olvidé la energía térmica, esto va acá. Fíjense ustedes que solo las plantas, por fotosíntesis, pueden revertir esta reacción. Por supuesto que las plantas no dan metano, obviamente, pero nosotros tenemos en la naturaleza la combustión de un montón de sustancias. Y cuando entra en combustión el metano, no hay forma de que el dióxido de carbono liberado con el agua me dé nuevamente metano. Eso es imposible. Entonces, es irreversible y ustedes tienen que saber que la combustión de los combustibles es irreversible. Porque si no lo fuera, podríamos aprovechar el dióxido de carbono, el agua, y obtendríamos los combustibles que tanto nos hacen falta. Pero bueno, como eso no puede ser, el combustible se gasta. Y los combustibles fósiles se gastaron ya no hay tanto. Entonces hay que buscar combustibles alternativos. Y uno de los combustibles alternativos puede ser el metano de los excrementos de los animales, o puede ser el metano que está en el fondo de los océanos, o puede ser la energía eólica o la energía de las mareas o el hidrógeno, pero el hidrógeno, el problema con el hidrógeno es que todavía no lo podemos obtener fácilmente, ese es el otro problema. El hidrógeno sería espectacular, pero no se puede, o sea, se gasta igual y se consume energía de los combustibles fósiles de la misma manera. Entonces, estamos ahí en el problema,
que todavía no lo podemos solucionar. Bueno. Cris, escucha una cosita. ¿Sabés que yo el pizarrón no lo veo completo? Entonces, adelante del metano debe haber un 2 que yo no lo veo. No sé si es una cuestión mía o si no lo ve nadie. Si lo podés correr un chiquitín la cámara. Y además, no me quedó bien. Adelante del metano hay algo escrito, porque no se ve. Yo solo veo la letra C. Y en el oxígeno, no lo puedo. Espera, que yo intento pincharlo y no puedo, por eso. ¿Qué opinan los alumnos? Claro, ahí lo mismo. Yo recién empiezo a ver a partir del 4 del metano ahí, Cris. Claro, Sí, ahí, yo en mi caso sí lo puedo ver bien, se ve todo. Ah, bueno, listo, es un problema de cómo se ve en mi compu, no sé por qué. Ahí yo lo veo bien. Ahí sí. Se ve perfecto. ¿Ahí cómo se ve? Ahí lo veo entero. sí, ahí se ve. Sí. Vero, yo lo veía también cortado, pero es porque tenés que cerrar las preguntas. Ahí veo la pantalla más grande. Gracias, Lore, no sabía por qué lo veía tan cortado. Y Bien. yo también, pero ya toqué todo, por eso te digo. Ahí veo, Gianluca, gracias. Me escribió lo mismo en el chat. Bueno. Pero, sí. O pueden ponerle un pin a la pantalla y lo van a ver completo. Sí, Cris, ¿qué más? ¿Qué opinamos? No sé, estoy anclada en el combustible. Sí, no, podemos avanzar, pero digo, ¿cómo nos quedó esto? ¿Y hay alguna pregunta, dice? ¿Qué pasa? Ahí dice, buenísimo, ¿puede ser que no esté balanceada? ¿Puede ser? Sí, hay los oxígenos, me parece. Ajá. Hay 8 de los lados de los productos y 6 del lado de los reactivos. Bueno, corríjanla, por favor, díganme dónde pongo las cosas. Habría que poner un 4 en vez de un 3 en el dioxígeno. No puede ir un 4. Allá lo que se llama. Uno, 1. 4, 2. 2, 4 y acá está. Un mol de metano con 2 moles de dioxígeno más de las 2 de agua. Había un problema con el citógeno. Muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. Me encanta esto, la verdad que estoy contentísima. Lo atento que están, perfecto, muy bien, los felicito. Bueno. Cris, ¿sabés cuál habíamos dicho? Tal vez el cuadrito con los puntos de fusión, que es el 6. Acá tengo el 5 primero. Ah, bueno. No, es que no estoy viendo. Oh. ¿No se ve? Yo estoy mal focalizada. Ahí vuelvo. Bueno, ¿ven todo el cuadrito verde? Vamos a hacer más chico esto. Esto lo voy a poner, ya lo vimos a esto, creo que lo dio Vero, o lo di yo, no me acuerdo ya. Esto lo voy a reducir a la mínima expresión, que ya lo dimos. Y esto ahora sí lo voy a ampliar, le voy a poner algo más claro.
Ahí está, para que se vea bien. Ahí está. Bueno, dice, ¿todas las disoluciones físicas en agua cursan con disociación iónica? ¿Por qué? Ejemplifique. No, porque muchas veces cuando se disuelven quedan las mismas sustancias unidas, pero disueltas en el agua. Qué sé yo, la mayoría de sustancias que están formadas por enlaces covalentes, por las sustancias moleculares. Muy bien. ¿Quién está hablando? Juan Manuel, ¿quién pasa? ¿Quién habló? No, Juan Manuel. Juan Manuel. Sí. Juan Manuel, vos sos el que tiene, espérate, ¿Muraro? No, soy los dos. Pasa que en una estoy grabando. Perfecto. Juan Manuel, me encantó tu respuesta. Un poquito ahí, digamos, Rauda, sí, gauchesca. que te cuesta, pero muy bien la idea. Si yo tengo un burbujeo de dióxido de azufre en agua, lo que voy a tener es una disolución física y voy a tener con dióxido de azufre entre las moléculas de agua. Correcto. Ahora, ¿cuándo hay disociación iónica, Juan Manuel? ¿Vos te acordás? Sí, en sustancias iónicas que los cationes se separan de los aniones. ¿Qué condición tiene que tener la sustancia iónica para que ocurra eso que estás diciendo? Una electrolectividad mayor a 1.7. No. ¿No es eso? Tiene que ser soluble en agua. También, sí. Está. Entonces, No. Te perdí la pregunta, tenés razón. Entonces, bueno, quiero que me lean esta fórmula y esta fórmula. ¿Puede repetir, profe? ¿Qué cosa? Lo último que dijo no escuché porque se escuchó bajito. Que lo que me lean en voz alta lo que dice ahí. ¿Cómo se Bueno, llama? eso es una sal, sí, es Tetrafosfato de sodio. ¿Cómo? dijo tetrafosfato, pero no, es un fosfato de... ¿No sería, no sería pirofosfito de sodio? Muy bien. Entonces, esto, a su vez, Claro. y esto, como ustedes ven, es una transformación y su representación simbólica
está dando cuenta que la solución sigue siendo eléctricamente neutra, ¿verdad? ¿Qué es lo que hablábamos el otro día? Cuando determinábamos la concentración de los iones, la solución. ¿Se acuerdan? Que nos daba cantidad en mol de cargas positivas igual a cantidad en mol de cargas negativas. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una sal que se disocia en sus iones. Y ya que estamos acá, vamos a aprovechar que si yo tuviese una solución de hidrocopito de sodio 3,7 por 10 a la menos 3 molar, ¿qué concentración de cationes y de aniones tengo? ¿Qué concentración de cationes y aniones tengo? La misma, 3.7 por 10 a la menos 3, aniones y cationes. Perdón. En los cationes es 4 por 3 a la menos 7. Por 3 al 3.7 por 10 a la menos 3. Estamos haciendo muchos líos en esa respuesta. Me parece que hay que sintetizar. Y hay que ir bien de una. ¿Cuál es el valor de la concentración del catión sodio? 4 por 3,7 por 10 a la menos 3. Lo que pasa es que hay muchos por. Sí, pero... No, te está hablando del catión sodio. Eso, ese 3,7 por 10 a la menos 3 va a estar multiplicado por 4. Quiero valores, por favor. ¿Les cuesta mucho hacer una cuenta? Ahí va, profe. 1,48 por 10 a la menos 2. Correcto. ¿Están de acuerdo? Lorena, ¿estás de acuerdo? Sí, profe, sí, así era. Lo que pasa es que no hice la cuenta, entonces era todo 4 por y se me confundió con el por del 10. Por eso, Lorena, un segundo de reflexión. Sí. Y damos la respuesta, ¿de acuerdo? Perfecto. Bien. Pregunta B, dice, ¿los electrolitos acuosos se originan únicamente por disoluciones físicas en agua de sustancias iónicas solubles? ¿Por qué? Ejemplifique. ¿Pueden contestar esta pregunta hasta lo que ustedes estudiaron para el jueves? Para que no lo estoy viendo. Un segundo. En la B, calcule los electrolitos acuosos se originan únicamente por disoluciones físicas en agua o sustancias iónicas solubles. Y hasta cuando nosotros vimos solamente los electrolitos acuosos únicamente se formaban en esos casos. Muy bien. O sea, porque teniendo Juan Manuel, teniendo una sustancia iónica, iónica disuelta en agua, lo que terminás teniendo al final es un conductor, porque tenés partículas que, como decirlo, le faltan o le sobran electrones, por lo tanto eso va a favorecer que haya un movimiento de electrones. De hecho, mientras más concentración haya de partículas iónicas, mayor va a ser
su capacidad de conducir electricidad, o sea, Bueno, está bien, está bien, está bien. Entonces, es un nombre que no me acuerdo. hasta lo que vos sabés, Juan Manuel, es que para tener un electrolito acuoso necesitas sustancias iónicas solubles. Y es correcta tu respuesta. Hasta lo que vos sabés, tu respuesta es sí. ¿De acuerdo? Sí. Profe, Sí. una pregunta. Lo que usted escribió en el pizarrón, que dice 3,7 por 10 a la 2, dice. Perdón, Espera. Vuelvo atrás entonces. Sí, perdón, es que no veo. ¿Qué es lo que no ves? Lo que usted escribió en el pizarrón dice 3,7 por 10 a la 2. ¿Acá? Sí, ahí. Sí, ese. Ah, ahí está. ¿No debería ser por 10 a la menos 3 igual? Eso es lo que iba a decir. Eso es lo que estaba por preguntar. Claro, ¿por qué 2? Es 3. ¿No es por 10 a la menos 3? No, pues sería 14.8, si no. No, pero ese es el de arriba, estamos viendo el de abajo. Claro, ahí está, eso. Bueno, gracias, profe. Gracias a vos. ¿Qué cuántos problemas que tengo hoy con los números? Dios mío, bueno. No, sí, ahí es la misma concentración que la sal, está bien. Está bien, está bien. Es la misma concentración que la sal. Muy bien. Muy bien. Bueno. De eso se trata. A ver, no se trata de que yo viva equivocándome, ¿no? Por supuesto. Pero. Es muy divertido, profe. ¿Cómo? Nada. Estoy cargando. No. Pero digamos, denota la atención que tienen los participantes. Muy bien, muy bien. Bien, bueno. Entonces, la pregunta B, señores y señoritas y señoras, discúlpenme, pero no lo vamos a resolver porque no podemos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Está bien. Muy bien, perfecto. Bueno. Sí. Calcula el porcentaje del elemento metálico presente en un mol de sulfato de aluminio octadecahidratado, un sólido de color blanco, y cloruro de hierro 3 hexahidratado, un sólido de color pardo. Voy a separar la pregunta para que veamos en dónde estamos. Estamos acá. Calcule el porcentaje de elemento metálico presente en un mol de sulfato de aluminio, octadeca, hidratado, y el fluoruro de hierro 3, hexahidratado. ¿Cómo lo van a interpretar? Porcentaje en masa de elemento metálico. No lo dice, pero generalmente los porcentajes se dan en masa, pero bueno, lo tiene que decir. Entonces tengo que poner acá que es porcentaje, en masa. Vayan haciéndolo y después me dan el resultado.
¿Cuánto queda el primero? Yo no sé si está bien, pero el porcentaje en masa sería el 11%. A ver, ¿cómo lo hiciste? Calculé la masa que tendría un mol de la sustancia. ¿Cuánto con te dio? O sea, el molde de cada elemento. O sea, el mol que tendría, ¿cuánto pesaría un mol de sulfato de hierro octahidratado? ¿Cuánto te dio? 474 gramos por mol. Y luego los dos aluminios que teníamos, que tiene 27 gramos por mol cada átomo de aluminio, acá tenemos dos. O sea, sería 2 por 27 sobre 474, que era el total que pesaba un molde. O sea, 474 gramos que pesa un molde sulfato de aluminio. Perfecto. Entonces la cuenta... Correcto. Entonces, el porcentaje del elemento aluminio ¿cuánto te da? ¿11? ¿11? A mí me dio 11,39. No sé si alguno de los compañeros lo hizo también como para corroborar. Una pregunta, ¿cuánto te dio la masa molar? Bueno, eso es lo que le dio a este muchacho. ¿Está bien? A mí me dio 5,88, pero estaría bueno desglosar el cálculo. ¿Por qué? Porque no me coincide la masa molar Bueno, pero la masa molar, ¿cómo la calculaste, Lorena? con cada uno de los elementos que están en la fórmula. Bueno, tenés 2 aluminios, 54. Sí. Bien. 3 azufres. Sí. Está mal, me olvidé de los 3 azufres. Me olvidé del 3 de los azufres, así que... Bueno, y 12 Está mal. oxígenos. A mí me dio igual que Tomás, profe. ¿Cuánto da la masa? Por eso lo puse en el pizarrón y quería que ustedes lo corroboraran, obviamente. Sí, da 666 gramos. O sea, 54 sobre 666. Bueno, Hay que sumar la masa de la parte de la hidratación, ¿correcto? obvio. Bueno. ¿Cuánto será? ¿6? 666. 676. Bueno. ¿Cuánto da?
Perdón, Juan Manuel Lagoa, que primero me dio el dato. A ver lo que dicen en el chat. Como Tomás. Tomás Carlos le dio 8,10. Me da igual. Bueno, ¿qué pongo? A ver que me digan, pues vamos a concretar. ¿Ahora Lumina te dio? Sí, a mí me da 5,88. Estoy revisando las cuentas igual. Por ciento. ¿Y cómo te da, Luis, la masa de sulfato de aluminio octadeca hidratado? 666 gramos Por mol, muy bien. por mol. Está bien. Y la masa del aluminio que hay que usar sería 2, o sea, sería 54 gramos. Claro. Perfecto. Entonces da 8.108, una cosa así. Y ahí veo que a Facundo le da, y a Renzo le da, y a Tomás le da, y a John le da. O sea que la respuesta es 8.1. ¿De acuerdo, Lore? ¿Lorena? Sí, profe, está bien. Bien, entonces nos quedamos con esto de acá. Esto es lo que tenemos acá. Bien. ¿Por qué está hecho este ejercicio? ¿Para qué está hecho este ejercicio? ¿Por qué creen ustedes que pusimos este ejercicio con Vero? ¿Por qué piensan que hicimos este ejercicio? Que falta hacerlo. Lo pusimos justamente para que determinen la masa de elemento porcentual. ¿Por qué? Porque en el problema D, en el problema E, no sé si lo están viendo, el problema E, dice, el análisis químico de un agua indica concentración de amoníaco, 30 miligramos por litro, concentración de nitrato, 5 miligramos por litro, y hay que determinar la concentración del elemento nitrógeno expresada en miligramos por litro de ese agua analizada. Entonces, esta es una manera de expresar la concentración, pero no en función de una sustancia o de un ion. Yo les doy a ustedes las concentraciones en función de una sustancia o de un ion, pero ustedes tienen que calcular la concentración del elemento, en este caso nitrógeno, de ese agua
que tiene ese análisis. Bueno, ustedes háganlo y luego vengan a las consultas para ver si está bien hecho. Y por último, vamos a hacer el problema número 6, como quería Verónica. Verónica, ¿estás todavía? Sí, estoy, Cris. Bueno, entonces, vamos a trabajar con el problema el problema 6. Para eso, Vero, vos podrías presentar en tu pantalla la pregunta 6, porque yo no la tengo acá. Yo salgo de la presentación. Sí, dame un segundito que ahí busco el Word y presento ese. Yo me fui ya de la presentación. Acá está. Bueno. Sí, ahí estoy compartiendo la pantalla. Un segundo. Para ver el enunciado. Sí. Ustedes lo tienen escrito en un Word. Quiero aclararles que hoy tenemos consulta a las 4 de la tarde, el miércoles a las 4 de la tarde también. ¿Ustedes ahí qué están viendo? ¿Ven lo que comparto o no? Sí, ahora sí. Ah, ¿se ve? Bien. Sí, se ve perfecto, profe. Sí, se ve bien. Bueno, espérate, porque yo ahora no lo veo. No sé por qué me pasa esto. Ah, ya sé. No, lo que dije, Juan, es que va a haber consulta hoy en forma virtual a las 4 y desgraciadamente el martes tengo que estar en el rectorado a la tarde, toda la tarde hasta las 8 de la noche y no voy a poder estar en la facultad. Por eso, hoy a las 4 tengo consulta. Ya esta mañana muy temprano me consultaron si tenía consulta hoy. Bueno, eso dije, Juan. Profe, ¿y el miércoles también? El miércoles también. ¿Y el miércoles también presencial? El miércoles presencial, sí. Ah, buenísimo. Sí, ya está publicado en la plataforma. Bueno, dice, argumente si está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones. Pregunto, ¿de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones? ¿Cuál es la respuesta que tienen que dar? ¿Verdadero o falso? No, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿y por qué? Claro. Nadie les preguntó si eso que está ahí es verdadero, chicos. Puede ser que sea falso. Yo quiero saber si ustedes están de acuerdo con eso. No importa que sea verdadero o que sea falso. Entonces, no me contesten con verdadero o falso, porque no es la idea. La idea es ver si ustedes están de acuerdo con la afirmación que se les presenta. Bien, entonces dice aquí, según esta tabla de valores de puntos de fusión, ¿lo ven? Se interpreta que cuando aumenta la carga del catión, a igual carga y radio del iónico del anión, la energía para separar a los iones varía porque el enlace iónico varía su intensidad. Juan no está de acuerdo. Correcto, Juan. Para. Está bien, Juan. Tengo que argumentar, sí. A ver, tengo que argumentar. O sea, puede ser que estos sean los puntos de función correctos, pero que lo más probable es que sea otra cosa. Supongo que va a depender más de si
¿cómo es? Ahí no, este era punto de fusión. Pará. Esto dependía... Esto era una propiedad física de los elementos, o sea, no dependía de algo así. A ver. O sea, nosotros no habíamos visto que cuando vos tenías misma carga para enlaces iónicos, por ejemplo, la misma carga, lo que hacía que varíe la energía que vos tenías era el radio, pero del catión, no del anión. Sí, pero no, yo pensé que estamos hablando de puntos de fusión, eso es para separarlo. Acá estamos hablando de fusión para hacer que todo pase gaseoso. Y pero si lo ves desde ese punto de vista es lo mismo, o sea, para pasarlo a fase gaseosa tenés que separarlo. Sí. Punto de ebullición no es el otro. Punto de fusión es cuando vos lo transformás en líquido, cuando está a la distancia promedio de los líquidos. Sí, la distancia de los líquidos y pero la ebullición es cuando empieza a hacer esas burbujas y sí se termina siendo gaseoso, pero no tiene nada que ver con transformarlo en gaseoso. No, está bien, se transforma de sólido a líquido. La transformación es de sólido a líquido. Los puntos de fusión me están indicando que para pasar el fluoruro de sodio a líquido necesita 997 grados Celsius, tener el compuesto a esa temperatura. Para el difluoruro de magnesio, 1396, para el tetrafluoruro de silicio, menos 90. Bueno, esas son temperaturas de cambio de estado de sólido a líquido. Son todos sólidos. Todas las sustancias son sólidas. Juan Manuel no está de acuerdo y él está hablando de... ahí me hice un poquito de lío. ¿De qué estaba hablando? ¿De la carga del catión, del anión? ¿De qué estabas hablando? Ahí estaban hablando de las propiedades de los enlaces iónicos y covalentes, que aumentaban su energía a medida de que menor radio atómico de los elementos que lo componen fuera menor y que existan enlaces dobles y triples. Pero acá en teoría no estamos hablando de eso particularmente. Sophie me dijo que era necesario romperlos para fusionarlo, pero no... Bueno, entonces vamos a pensar. Si la temperatura... No estoy de acuerdo con que no está de acuerdo. Perfecto. Yo tampoco estoy de acuerdo con esa afirmación, Juan Manuel, si te quedas tranquilo. Pero el punto es cómo lo voy a explicar, por qué no estoy de acuerdo. Ese es el punto. Yo primero te diría que el punto de fusión te está diciendo que para separar a las partículas constitutivas hace falta esa energía. ¿Me podés decir cuáles son las partículas constitutivas de las sustancias que tenemos? Y yo las escribimos en el chat, si querés, o las escribimos en el pizarrón. Bueno, sí. Parame un segundo. Estoy hablando con Juan Manuel, pero bien lo puede contestar Lorena, Tomás, Sofía, digo porque cualquiera de ustedes puede responder a la pregunta que acabo de hacer. ¿Se entendió la pregunta que acabo de hacer? Sí, profe. El fluoruro y el difluoruro son redes iónicas. ¿Perdón, cómo? Puede ser que el fluoruro y el difluoruro sean redes iónicas. Correcto, Ciro. Esas dos son redes iónicas. ¿Cómo te diste cuenta, Ciro? Porque es un metal y un no metal y la diferencia de electronegatividad es muy grande, mayor era 1,7. O sea, vos hiciste la fórmula y esto es un elemento no metálico y esto es un elemento metálico. Ojo, Ciro, cuando vayas a escribir, no pongas metal y no metal. Porque no es un metal y un no metal, es un elemento metálico y un elemento no metálico, ¿de acuerdo?
Sí, perfecto, profe. Bien. Error de sintaxis, sí, lo La entiendo. diferencia de electronegatividad te da mayor que 1,7. Correcto, Ciro. Conclusión, son compuestos iónicos. Sí. Ciro, ¿te parece que la temperatura de fusión tiene que variar como varían esos dos compuestos iónicos? ¿Es correcto esos dos renglones? Lo que yo me puse a analizar son los radios atómicos del catión. O del átomo, no importa si no tenés el... Y si yo sigo pensando en el concepto de una red iónica, estamos hablando de que la red iónica se subsiste por campos electrostáticos, por campos eléctricos. Claro, Entonces, entre una partícula y otra. Y si yo tomo las partículas como cargas puntuales, pero varío el tamaño, también varía el campo. Entonces, a menor diámetro de las partículas, el campo es más intenso. Correcto. Entonces, ¿te parece que es coherente ese aumento de la temperatura en esos dos primeros renglones? En los primeros dos sí me suena coherente, no avancé a los otros. Perfecto, correcto. Hasta ahí llegó tu explicación, Ciro. Muy bien. Entonces, por lo que yo veo, estos dos primeros compuestos iónicos, el del magnesio tiene mayor temperatura de fusión porque el catión magnesio es más pequeño y entonces el potencial iónico es más grande y eso hace que entonces la energía para poder separarlo es mayor en iones más cargados y más pequeños. Correcto. Profe, sí. Una pregunta. En el magnesio la carga del catión también sería mayor, ¿no? Claro. Ahí hay dos factores ahí, Génesis. No solamente la carga del catión, sino el tamaño también. Ahí tenés tranquilamente dos factores importantes que hacen que el punto aumente. ¿Qué pasa con los otros? Son moleculares todas las otras. Perfecto. Son solo fuerzas secundarias. Correcto. Entonces, están formados por elementos no metálicos y que no son ninguno de los que está indicados como redes atómicas. Entonces, el tetrafluoruro de silicio, el pentafluoruro de fósforo y el hexafluoruro de azufre Sí, son covalentes para empezar. Son dos no metales. ¿de qué estado de la negación estamos hablando? Sí, son gases. ¿A qué temperatura, qué son estos? A temperatura ambiente. El flúor era un gas a temperatura ambiente. ¿Qué cosa? El flúor es un gas a temperatura ambiente. El fósforo, el azufre son sólidos, pero el flúor es un gas. Pero estamos hablando de tetrafluoruro de silicio. Claro, sí, pero a temperatura ambiente son gases también eso. Por eso el punto es negativo. El punto de fusión es negativo. Sí, pero podría ser líquidos también. Claro. Y no, si fueran líquidos, el punto de fusión sería ambiente. Estamos hablando de temperatura ambiente. Sería entre 0 y 25. Bueno, entonces tendríamos una duda y tendríamos que tener otro conocimiento. Tendríamos que decir si realmente son líquidos o son gaseosos. Yo voy a optar por ponerlos líquidos. Eso era lo que quería ir cuando discutimos antes con el chico Luis. Era que, o sea, esto depende, es una propiedad más física, exactamente, no tiene que ver con los radios atómicos ni los enlaces. O sea, sí que va a haber una tendencia a que más pesado va a aumentar el punto de fusión, pero de hecho no, y hacia la izquierda. No, está bien. Sacando el hidrógeno, pero si el compuesto es gaseoso. Sí. Juan Manuel,
Yo no sé si son, yo te digo que son líquidos, pero bueno, habría que tener otra propiedad. Yo no te voy a hacer, en un examen no te voy a poner en esta disyuntiva, obviamente. Pero digo, yo te voy a decir si son líquidos o no. Pero digo, uno podría pensar que son gases por el tipo de temperatura de fusión, como vos bien dijiste. Yo te comprendo perfectamente y no está mal. Yo voy a optar por ponerles líquidos. A la pregunta que hago, ¿son todas sustancias moleculares? ¿Son apolares o polares? Eso son las moléculas. ¿Cómo? Los enlazos a la molécula. No, los enlaces en las moléculas son todos polares. ¿La molécula es polar o apolar? La molécula tetrafluoruro de silicio. En el tetrafluoruro de silicio es apolar. Correcto. Pentafluoruro de fósforo, si es valencia 5, supongo, también es apolar. Correcto. Y hexafluoruro de fósforo también apolar. Correcto. Son todas apolares y las fuerzas atractivas que hay entre ellos, ¿cuáles se llaman? London. Muy bien. Por lo tanto, cuanto más grande es la molécula, fuerzas de London menos débiles, y eso es lo que hace que la temperatura de fusión del hexafluoruro de azufre sea la más alta de todas, de las tres moleculares, ¿verdad? Es la más pesada. Sí, la más pesada, pero aparte la que más electrones tiene. Es una molécula más grande. No sé qué tal, pero lo el incremento del señor London no es por la masa de la molécula, sino por la cantidad de electrones. Es por el tamaño, Juan Manuel. Sí, pero ¿a qué se refiere con tamaño? Vamos a palabras más, palabras menos. La cantidad de átomos que tenés, la cantidad de electrones que tenés. Sí, y la masa no tiene que ver. Bien, estamos. Y a lo mejor comparás dos masas, dos sustancias, dos isómeros que tienen la misma masa, que tienen la misma cantidad de átomos, pero la forma es diferente. Entonces, a veces la masa te da un tamaño diferente según cómo estén orientados en el espacio esos átomos y esos enlaces. Acordate de los isómeros. ¿Te acordás de los isómeros? Uy, sí, leí el otro botón. En el caso de los sí, eran átomos que tenían una cosa diferente, pero tenían una masa aumentada. Sí, eran el mismo componente, pero tenían un neutrón de más, o dos. No. Los isómeros, esos son los isótopos. Ah, tenés razón. Los isómeros son los compuestos del carbono que tienen exactamente la misma fórmula molecular, pero su forma... Sí, pero claro, pero por su forma tienen propiedades diferentes, sí.